ya habíamos trabajado o vimos, recordamos, mejor dicho, todo lo que fue la parte anatómica y la parte fisiológica básica del sistema circulatorio. Y ahora vamos a ver ya patologías específicas del sistema circulatorio, es decir, qué pasa cuando alguno de los órganos, alguno de los tejidos sufre alguna alteración, ya sea por situaciones propias de, vamos a llamarlo, digamos, de la vida, por desgaste de la vida. Algunos otros inclusive tienen que ver como con aspectos hasta del medio ambiente, por ejemplo, y otros que se relacionan más con aspectos del estilo de vida. Sí, a lo mejor que las personas no tienen un estilo de vida adecuado y esa situación de alguna manera hace que pues el órgano empieza a fallar, que las estructuras anatómicas del aparato pues ya no tengan las mismas condiciones, ¿verdad? Y pues toda esta situación va desarrollando o va creando, perdón, las condiciones para que la persona desarrolle la enfermedad, ¿ok? Bien. Vamos a empezar con el primerito que es infarto agudo al miocardio, ¿ok? Ojo, atención. Médicamente, el término infarto, así solito, significa muerte celular, ¿sí? Es decir, cualquier tejido, no nada más el corazón, cualquier tejido se puede infartar, ¿sí? Tenemos que entender eso. El término de infarto, entonces, es la muerte de un tejido por falta de oxígeno. Esa es como la característica, digamos, particular del término infarto, ¿sí? Entonces, podemos tener infarto en el hígado, podemos tener infarto en el pulmón, podemos tener infarto en el, no sé, en el músculo esquelético, ¿sí? Podemos tener infarto en el corazón, ¿ok? Entonces, el término infarto, así tal cual, de manera estricta, perdón, y técnica, es muerte de tejido por falta de oxígeno, ¿ok? Ahora, aquí la enfermedad se llama infarto agudo, agudo, ¿sí? Recordemos por ahí cuando vimos epidemiología hace ya un año, ¿ok? Que hablábamos, por ejemplo, de los términos, ¿no? Que si es agudo o que si es crónico, ¿sí? Entonces, la diferencia radica en la historia natural de la enfermedad, es decir, si es agudo, el término agudo significa que es súbito, que el cuadro clínico es súbito, o sea, todos los síntomas y todos los signos se detonan, ¿sí? En un momento determinado. Y el miocardio, recordemos que es el músculo propio del corazón, ¿sí? Se llama miocardio. Recuerden, el prefijo mio es músculo, ¿ok? Y cardio, pues del corazón. Se abrevia también como IAM, ¿ok? Y bien dice, se caracteriza por la aparición brusca de un cuadro de sufrimiento isquémico, es decir, falta riego, riego sanguíneo, ¿sí? A una parte del músculo del corazón producido por una obstrucción aguda y total de una de las arterias coronarias que lo alimentan. Si recordamos, el corazón tiene un sistema de irrigación propio que son las arterias coronarias, que son las que van a estar, digamos, alrededor del corazón, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando dentro de ese sistema coronario alguna de ellas se taponea, porque es el término, se taponea o forma, digamos, algún ateroma? ¿Ok? El término ateroma es un tapón, se forma un tapón de grasa, un tapón de calcio, se juntan un montón de sustancias, no solamente es colesterol, ¿eh? También son exceso de vitaminas, también puede ser exceso de calcio, exceso de vitamina D, alteraciones inclusive hasta del hígado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se taponea ese vaso y al taponearse ese vaso, entonces la sangre ya no pasa. Recordemos que la sangre es uno de los tejidos que transporta oxígeno a través de la hemoglobina. Entonces, si esa parte del corazón se queda sin riego sanguíneo, pues se va a infartar, es decir, le va a faltar oxígeno y se va a morir. Entonces, ¿qué pasa si se muere una zona del corazón? Dependiendo de la zona que afecte, digamos, el efecto, el impacto que tenga en el corazón. Puede ser que sea en algún sínodo, puede ser que sea en alguna válvula, puede ser que sea en alguna aurícula o en algún ventrículo particular. ¿Sí? Entonces, eso es lo que llega a suceder. ¿Cuál es el cuadro clínico del infarto agudo al miocardio? Hay dolor intenso en el pecho, dolor intenso en la zona precordial. Aquí es precordial, perdón, es una R. La zona precordial es la que está detrás del esternón o en la zona del esternón. Esa es la zona precordial, ¿sí? Dolor irradiado, ¿qué significa irradiado? Que va como hacia esa parte, ¿sí? Se irradia o se va hacia el brazo izquierdo,
hacia la mandíbula, el hombro, espalda o cuello. ¿Ok? Es mucho dolor, es un dolor muy intenso. Hay una sensación de malestar general. La gente tiene mareo, náuseas o sudoración. De hecho, generalmente esta parte de mareo, náuseas, sudoración y el dolor en el brazo izquierdo ya son signos de alarma, síntomas mejor de alarma, ¿sí? Porque es algo que no podemos medir. Entonces, sobre todo la parte del dolor es muy característico para saber que ya viene un infarto. Los cardiólogos inclusive mencionan que los infartos se programan, es decir, se empieza a taponear y una vez que se taponea, el propio cuerpo, el propio corazón ya sabe cuándo se va a infartar, ¿sí? Entonces, de alguna manera, se dice que a veces los infartos, dependiendo de la cercanía del evento, ya no se pueden prevenir, ya no son prevenibles, ¿sí? Algunos tipos de infarto, o sea, te va a dar el infarto y te va a dar el infarto, ¿sí? Por eso ya cuando la gente empieza con dolor de brazo es porque el infarto ya viene. O sea, no se va a poder hacer absolutamente nada. Lo único que recomiendan es que en cuanto venga el infarto, obviamente atender de urgencia y aparte pues tratar como de estar lo más tranquilo posible porque si no el estado de estrés puede llegar a producir, digamos, alguna situación como particular, ¿sale? Entonces, en el caso del infarto agudo al miocardio, esto es lo que sucede. O sea, realmente aquí nos encontramos ante una situación donde si el paciente ya tiene las condiciones, se va a infartar. ¿Qué pasa cuando una persona ya se infarta? Pues bueno, aquí hay que dar tratamiento medicamentoso, ¿sí? Antiinflamatorios no esteroideos, eso significa AINES, nitroglicerina u oxígeno, en el caso, por ejemplo, ya que la persona tenga el infarto, para poder revertir los daños del infarto, rehabilitación o bien hacer alguna cirugía, un bypass coronario. Es decir, quitan o cortan la arteria coronaria que ya no sirva y ponen como una especie de tubo artificial para que pueda seguir pasando la sangre. Son cirugías extremadamente costosas, muy costosas, son bastante complicadas porque depende mucho de la edad del paciente, depende del grado de infarto, y aparte de eso, se necesitan pues especialistas, cardiocirujanos, que tengan toda la experiencia del mundo para poder hacer la intervención, ¿sale? Ok, vamos a ver entonces este pequeño videito. Espérenme tantito, además déjame compartir el sonido para poderlo ver. Al sentir un dolor en el pecho muy intenso, opresivo y con sudoración, se debe acudir inmediatamente a un servicio de urgencias. Si este dolor dura más de 10 minutos y es en la zona entre la mandíbula y el ombligo, puede significar un infarto al miocardio. El 40% de las personas muere las primeras horas después de un infarto por no recibir atención médica inmediata. Un electrocardiograma puede ser vital. Este examen es la mejor alternativa para confirmar o descartar un ataque. El infarto al miocardio es la necrosis o muerte de parte del corazón por no recibir suficiente suministro de sangre. Se produce cuando una de las arterias coronarias se obstruye, bloqueando o disminuyendo el flujo sanguíneo al músculo cardíaco. Este bloqueo ocurre cuando el colesterol y otras sustancias se infiltran en la pared interior de una arteria formando la placa de ateroma. Esta placa se acrecienta y se acumula lentamente durante décadas. Al sentir para confirmar o descartar un ataque. El infarto al miocardio es la necrosis o muerte de parte del corazón por no recibir suficiente suministro de sangre. Se produce cuando una de las arterias coronarias se obstruye, bloqueando o disminuyendo el flujo sanguíneo al músculo cardíaco. Este bloqueo ocurre cuando el colesterol y otras sustancias se infiltran en la pared interior de una arteria formando la placa de ateroma.
Esta placa se acrecienta y se acumula lentamente durante décadas. Algunas son inestables y se rompen. Cuando se rompe esta placa de grasa, se forma un coágulo que termina de obstruir la arteria por completo. Ya no circula más sangre. Estamos frente a un infarto. El tratamiento más efectivo es la realización de una angioplastía primaria con un implante de stents. Este desobstruye la arteria y el flujo sanguíneo vuelve a ser funcional. Una vez recuperado el compromiso, debe estar con el estilo de vida, consultar regularmente al médico y seguir un tratamiento. Una alimentación saludable, rica en fibras, sin grasas y ejercicios regulares pueden hacer el gran giro hacia corazón sano. Ok, bueno, entonces esa es como una pequeña capsulita sobre la importancia que tiene el identificar entonces los signos tempranos de un infarto, ¿sale? Ok, bien. Ahora continuamos con la siguiente, que es aterosclerosis, que va relacionado con lo de infarto agudo del miocardio, pero bueno, la aterosclerosis es un poco más general, es decir, es la formación de ateromas, ¿sí? La acumulación de grasa, colesterol, vitaminas, calcio y otras cosas que se forman en la pared de los vasos, en las arterias. Esos taponeos que vimos en el video anterior se le llaman ateromas, ¿ok? Este es un corte, si se fijan, es un corte de un vaso, de una arteria, y aquí podemos observar solamente cómo está el cúmulo de grasa, se ve amarillo, que se hace en la parte, esta parte del vaso se llama endotelio, ¿sí? Se forma en la parte del endotelio de los vasos y eso hace que, pues, solamente la tensión arterial aumente y pueda haber un riesgo. Sí, entonces, de hecho, la aterosclerosis es causa de hipertensión arterial sistémica. La gente que tiene aterosclerosis tiende a tener o tiene muy seguramente algún grado de hipertensión. Sí, entonces, ¿por qué se hace eso? Ya lo explicaba en el video anterior, ¿no? Porque la persona tiene una dieta alta en grasas saturadas, porque tiene una dieta alta en colesterol, consume muchos alimentos ricos en colesterol, como huevo, como camarones, como leche, por ejemplo, carnes rojas, pero por ejemplo, carnes rojas de mucha grasa, como por ejemplo, carne molida, hamburguesas, arrachera, chorizo, ribeye, tibón, flecha, vacío, todo ese tipo de cortes que tienen demasiada grasa saturada. Sí, entonces eso hace pues que se vaya taponeando, ¿no? El exceso sobre todo de mariscos también, la gente que le encanta la jaiba, el camarón, todo ese tipo de alimentos tienen un mundo de colesterol, no solamente el huevo, que luego mucha gente sataniza. Sí, es común que la gente satanice como el que, ay, es que porque comes mucho huevo se te hace colesterol, ¿no? O sea, sí se puede hacer, pero no es como un alimento que esté considerado como así que, ay, súper heterogénico, ¿no? Es mucho más heterogénica, por ejemplo, la carne, ¿sí? La carne o inclusive, por ejemplo, hasta la leche o los mariscos, ¿sí? O sea, son mucho más heterogénicos que otro tipo de alimentos. O bien, por ejemplo, luego la gente que acostumbra mucho a comer alimentos fritos, pero con manteca, que no sean con aceite, también, ¿sí? El cuadro clínico, pues bueno, no hay síntomas hasta que la porción o miembro se afecta por la falta de irrigación, es decir, como vemos esta obstrucción, lo que va a hacer es que va a taponear alguna parte, ya sea la pierna, el hígado, el brazo, el corazón, el cerebro, ¿sí? Entonces no sabemos qué porción anatómica va a afectar, ¿sí? Por eso digamos que no tenemos como un cuadro clínico particular, es decir, ustedes pueden tener, por ejemplo, ahorita aterosclerosis y ni siquiera saben, ¿sí? O yo puedo tener aterosclerosis y ni siquiera sé, hasta que solamente me hagan a lo mejor un laboratorio, un perfil de lípidos y puedo identificar que tengo alto el colesterol en la sangre o que tengo los triglicéridos altos o que tengo el colesterol, bueno, muy bajo, ¿sí? O sea, tendrá que yo mandarme a hacer un estudio de laboratorio como para poder identificar si tengo algún riesgo de desarrollar este tipo de enfermedades, ¿ok? ¿Qué tratamientos se recomiendan? Pues bueno, medicamentos para poder disminuir esta placa, ¿ok? Se les dan estatinas, otro tipo de medicamentos. Hay que realizar actividad física 30 minutos al día, de preferencia, ojo, de preferencia que sea actividad física cardiovascular, ¿sí? O sea, por ejemplo, como yoga, como caminata, zumba, baile, o sea, que realmente involucre el movimiento de grandes grupos musculares, ¿sale?
Mantener un peso saludable, que también es otro punto importante. Limitar el consumo de alcohol y tabaquismo, ¿ok? Como parte también, digamos, su estrategia de que el alcohol y el tabaquismo pudieran hacer que los vasos se hagan duros, ¿sí? Y favorecer que se formen nuevamente los ateromas, ¿sale? Por ejemplo, me dice Leonardo, si por ejemplo en una dieta se come mucha grasa saturada, esta grasa es algo que se acumula o el cuerpo la desecha. Si es grasa saturada, Oscar, generalmente, bueno, aquí va a depender de si haces ejercicio o no. Si no haces ejercicio, lo más probable es que esa grasa se deposite. ¿Dónde se deposita? Primero se deposita en el hígado, una parte. Ya cuando el hígado también está muy lleno de grasa, y sabes que yo ya no puedo metabolizar grasa. Como ya no lo puede metabolizar, la empieza a sacar del hígado y se va entonces ahora sí al tejido adiposo, es decir, a la lonja, ¿sí? Entonces, la grasa saturada, cuando tú la consumes y no la utilizas, es decir, no haces una actividad física que te involucre quemar, por así decirlo, o utilizar esa grasa, pues se va a acumular en la lonja, ¿sí? O sea, en el tejido adiposo, en el estómago o entre las vísceras, que ese tipo de grasa, por ejemplo, es más perjudicial. Lo que le llaman la grasa central. La grasa central es toda esa grasa que está alrededor de todas las vísceras, ¿sí? Dieta baja en colesterol también es parte del tratamiento, dieta baja en colesterol y o grasas saturadas, como les decía. Hay que quitar carnes rojas, sobre todo, hay que quitar leche, hay que quitar o restringir el consumo de huevo entero, o sea, pueden consumir claras sin problema, pero huevo entero como que se restringe un poco. La leche, sobre todo entera de vaca, puedes comer homólogos de leche como leche de soya, leche de coco, de almendras, pero leche de vaca no, porque tiene mucho colesterol, si la leche de vaca, sobre todo si es leche entera, leche barata, como Nutrileche, leche sello rojo, leche de bolsita, esas son leches que tienen mucho colesterol, ¿sí? Entonces, pues ahí también hay que tener cuidado, sobre todo si se consume como en demasiada cantidad. Y bueno, entonces la aterosclerosis, digamos que es una forma de poder controlar, pero es un estado que si no se controla, pues nos lleva a una hipertensión o bien nos puede llevar a un infarto agudo al miocardio. ¿Sale? Ok. Bien, ahora tenemos otra que es la insuficiencia cardíaca, ¿ok? Que esta es otro, digamos, otra patología del corazón. La insuficiencia cardíaca, perdón, dice, bueno, se produce cuando el músculo del corazón no bombea sangre tan bien como debería de hacerlo, ¿ok? Y cuando esto sucede, la sangre a menudo retrocede y el líquido se puede acumular en los pulmones, lo que causa falta de aliento, ¿sí? La insuficiencia cardíaca generalmente da por la edad, es decir, el corazón ya no funciona, ¿sí? Generalmente. Aunque, por ejemplo, si la persona tiene un grado de obesidad muy importante, o bien tiene otro tipo de afecciones como previas, también pudiera tener alguna situación de insuficiencia cardíaca, es decir, el corazón ya no funciona. Es como ya no bombea, ¿sí? Los líquidos empiezan a acumular en todas las partes del cuerpo. Entonces, por eso tenemos, se fijan, edemas. Edema es la salida de líquido, ¿sí? O sea, el edema es como se sale el líquido de la sangre, el agua de la sangre se sale y se empieza a acumular en otras partes del cuerpo. Podemos tener edemas en los pulmones, en la parte del abdomen, en las piernas, por ejemplo, ¿ok? Entonces, como tienes mucho líquido en los pulmones, te cuesta trabajo respirar. Si empiezas como con fatiga, si tienes disnea, te falta el aire, empiezas a toser demasiado, ¿sí? Entonces es falta de aliento al movimiento, reposo, que es parte del cuadro clínico. Hay fatiga y debilidad, hay taquicardias y bradicardias, es decir, aumenta o sube la frecuencia cardíaca. Hay sibilancia. La sibilancia es cuando tú exploras un corazón o exploras los pulmones, o sea, la frecuencia respiratoria, con la membrana o la campana del estetoscopio, y tú escuchas el sonido, la sibilancia es como que chifla. Hagan de cuenta, cuando escuchamos el pulmón y el paciente empieza a respirar o se le pide que respire, uno escucha, perdón, como un chiflidito, ¿sí? Así como, o sea, así como muy, muy ligero. Y eso se le llama sibilancia. O las personas cuando están dormidas, ¿sí? Al momento que están dormidas, roncan, pero roncan con chiflido. O sea, se escucha como un ligero chiflido, como un
Así se escucha, ¿sí? Cada vez que respiran. Cuando se escucha eso, aguas, porque ya podemos sospechar de que o viene un infarto o que la persona tiene ya una alteración cardíaca importante. ¿Sí? Entonces, por eso hay que tomarlo en cuenta. Aumento de peso, pues solamente por el secuestro de líquido, como se empieza a salir todo el líquido, porque el corazón ya no lo puede bombear, pues empieza entonces a acumular, ¿sí? Se empieza a acumular todo ese líquido y empieza a producir un montón de problemas. También pueden presentar náuseas y o anorexia. Ojo, anorexia, el término anorexia clínicamente se refiere a falta de apetito, ¿sí? Cuando es un trastorno de alimentación, entonces es anorexia nervosa o nerviosa, ¿sí? Pero anorexia solita, sin el adjetivo de nervosa o nerviosa, ok, es falta de apetito, ¿sí? Anorexia. Hay dolor en el pecho, por supuesto, como por todo este esfuerzo que tienen que hacer de respirar con los pulmones llenos de líquido. Hay dolor en el pecho, ok, también por la opresión que se siente y dificultad para concentrarse, porque empieza a haber falta de oxigenación, ¿sí? Tratamiento, solamente evitar tabaquismo, control de hipertensión y diabetes mellitus en el caso de que el paciente los tenga. Hay que realizar actividad física, sobre todo cardiovascular. O sea, si se fijan en las 3 enfermedades que hemos revisado, siempre recomiendan la actividad física. O sea, es un punto muy importante. Ajá. Una dieta equilibrada, a lo mejor aquí no tanto como o controlada en colesterol, sino equilibrada en general. Mantener un peso saludable, por supuesto, y reducir el estrés. ¿Por qué? Porque el corazón se fatiga. O sea, imagínense el trabajo cardíaco de una persona que pese 200 kilos, por ejemplo. ¿Sí? O sea, estamos hablando de un trabajo cardíaco muy importante. Estamos hablando de un desgaste muscular, de un desgaste orgánico que puede hacer que produzca entonces problemas posteriormente. ¿Sí? Entonces, por eso es bien importante controlarlo desde mucho antes. ¿Sale? Ok. Bien. Ahora, otro tipo de patologías que lo llaman así, patologías o defectos de la conducción. Recordemos que el corazón tiene un sistema eléctrico, ¿sí? Es decir, el corazón bombea, es una bomba, pero ¿cómo bombea o por qué se mueve solito, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un sistema propio que se le llama sistema cardíaco eléctrico. Ajá, o sistema cardiovascular, electrocardiovascular. Tiene un conjunto de células nerviosas que son totalmente especializadas que permiten que el corazón se mueva de forma involuntaria, ¿sí? Y por eso hay los movimientos cardíacos, el movimiento sistólico y el movimiento diastólico. Entonces, estas enfermedades que se conocen como defectos de la conducción es una alteración en este sistema eléctrico de conducción, ¿sí? Entonces, toda alteración que demore o retrase la propagación del estímulo eléctrico o que interrumpa de forma intermitente o mantenida a cualquier nivel del corazón. Eso va a ser un defecto de la conducción cardíaca. ¿Sí? Entonces, el corazón tiene un sistema de bombeo, un sistema eléctrico que hace que el corazón se mueva y son células nerviosas especializadas, son algunas neuronas especializadas. Y aquí los defectos los clasifican en 3 tipos. Bloqueos aurículo-ventriculares, que se le llaman BAV, bloqueo de rama derecha, o que también, o digamos en la parte de lo que se le llama His, en el haz de His, o digamos en el trayecto haz de His, células de Purkinje. Ahorita vamos a recordar qué onda con esto. O bien bloqueos de rama izquierda, igual en el eje haz de His, células de Purkinje, ¿sí? ¿Qué tratamiento se tiene que hacer? Pues bueno, cirugía, y aquí es entonces donde se le coloca el famoso marcapasos. Sí, el marcapasos, o sea, el corazón tiene un marcapasos natural que se le llama nodo, ¿ok? Que hace que el corazón, perdón, se mueva. Cuando ese nodo o esas células, esas neuronas se mueren o tienen algún daño, entonces las personas necesitan que les pongan un aparatito que pueda, digamos, de cierta manera hacer el mismo trabajo que que el nodo, ¿sí? Entonces, pues, por eso hay que poner ese marcapasos o, digamos, poner un aparatito para que el aparatito el aparatito lo que hace es que lo ponen adentro del corazón y el aparatito manda descargas eléctricas, microdescargas eléctricas,
¿sí? ¿Para qué? Para que el corazón se pueda seguir moviendo de forma normal. Los primeros marcapasos que hubo hace como 60 años eran unos cuadrotes, o sea, lo cosían sobre el corazón. Y de hecho eran tan grandes que a muchas personas inclusive que tenían marcapasos se les notaba encima de la piel. ¿Sí? Yo recuerdo haber visto marcapasos donde la gente, estaban muy grandes los marcapasos y se les veía así el bultote, el cuadrito del aparatito que lo tenían en el corazón. ¿Sí? Ahora ya no, ahora los marcapasos son súper avanzados, ¿sí? Súper avanzados, que prácticamente son microchips. Los marcapasos son carísimos, ¿sí? Son muy caros. Entonces, generalmente por eso los sistemas de salud públicos son los que cubren como con el costo. Estamos hablando de 200, 300 mil pesos un marcapasos, es muy caro. Entonces les ponen un marcapasos y por eso esas personas que tienen ese aparatito, por ejemplo, no se pueden exponer al microondas, de preferencia tienen que evitar como radiaciones, porque si no se puede quemar, se puede sobrecargar el aparatito. ¿Sí? De hecho, tampoco les pueden hacer radiografías, no les pueden hacer tomografías porque se puede alterar el funcionamiento del marcapasos. ¿Sí? Ok, vamos a ver este videito nada más como para recordar la estructura entonces del corazón. Your heart's electrical system includes three important structures: the SA node, the AV node, and the His-Purkinje system. They trigger and carry electrical signals through your heart to make it contract and relax. The SA node is a bundle of special cells in your upper right atrium. These cells create the electrical signals that trigger your heartbeat. The SA node is sometimes called your heart's natural pacemaker. Electrical signals triggered by the SA node travel through the atria to the AV node. The AV node is a bundle of special cells between your heart's upper and lower chambers. The AV node can be thought of as an electrical bridge. It allows electrical signals to travel from the atria to the ventricles. The His-Purkinje system is in your heart's ventricles. Electricity travels through the His-Purkinje system to make your ventricles contract. Your heart's electrical system includes three important structures: the SA node, the AV node, and the His-Purkinje system. Ok, entonces, el sistema eléctrico del corazón incluye 3 puntos importantes. El nodo sínodo auricular, ok, se le llama nodo sínodo auricular, así se le llama, sínodo auricular. Luego tenemos el nodo aurículo ventricular, se le llama aurículo ventricular. Y esto que tenemos aquí, que atraviesa el septum hacia la parte del pericardio, es un sistema de células nerviosas o de neuronas especializadas que se le llama, bueno, esto que está aquí en el septum se le llama haz de His. His, así con H-I-S, porque His es el apellido del médico que lo descubrió, ¿ok? A este tipo de células se le llama haz de His. Todas estas neuronas que van a estar aquí en el septum del corazón se le llama haz de His. Todas las células o las neuronas que van a ir hacia la parte externa, la parte pericardíaca, ok, se le llaman células de Purkinje, así como está aquí, Purkinje, A ese sistema, o digamos a toda esta última parte se le llama sistema His-Purkinje, que habla precisamente lo de las alteraciones, ¿sí? Entonces, se encarga precisamente de enviar toda la señal eléctrica al corazón. Este nodo, que es el sínodo auricular, es el que les comentaba que se le llamaba marcapasos, es el marcapasos natural. ¿Sí? Entonces, cuando falla, porque la persona ya está grande, porque tuvo alguna valvulopatía, porque tuvo un infarto, por alguna situación, alguna otra enfermedad, entonces se sustituye por un aparatito que nosotros conocemos como marcapasos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que pueda seguir mandando la señal eléctrica a todo el sistema eléctrico y entonces el corazón se pueda seguir moviendo, ¿sale? Ay, perdón. Entonces, nada más como para volver otra vez a ver. Your heart's electrical system includes three important structures: the SA node, the AV node, and the His-Purkinje system. They trigger and carry electrical signals through your heart to make it contract and relax. The SA node is a bundle of special cells in your upper right atrium. These cells create the electrical signals that trigger your heartbeat.
The SA node is sometimes called your heart's natural pacemaker. Electrical signals triggered by the SA node travel through the atria to the AV node. The AV node is a bundle of special cells between your heart's upper and lower chambers. The AV node can be thought of as an electrical bridge. Ok, entonces, la energía se genera en este nodo, en el sínodo auricular, luego pasa la energía al nodo auriculoventricular, luego sigue pasando toda la energía a las de His y a las células de Purkinje, ¿sale? Es muy sencillito, ¿sí? Es como mencionaba aquí Julián, eran muy grandes, a lo mejor en los 2000 no, los 2000 ya eran chiquitos, pero estoy hablando de 1980, 1970, que más o menos se empezaron a poner los primeros marcapasos, ¿sí? Eran muy grandes, pero muy grandes, inclusive eran de pilas, ¿sí? Ya los nuevos ya no son de pilas, tienen otro sistema como de alimentación, pero los primeros eran de pilas y de hecho le decían al paciente, ¿sabe qué? Tiene que venir dentro de 5 años a que le cambie la pila. Entonces tenían que ir otra vez a que les abrieran el corazón, a que les quitaran el marcapasos, le cambiaran la pila y luego se los podrían volver a poner. ¿Sí? Pero bueno, digo, en ese sentido sí ha avanzado muchísimo la medicina, bastante, bastante. Ok, bien. Entonces, esta es otra enfermedad que se llama endocarditis, que es una inflamación de toda la parte del endocardio, es decir, toda la parte interna del corazón. Y recuerden que el sufijo itis es inflamación. Entonces, todo el corazón, toda la parte interna del corazón se inflama, ¿ok? Se inflama entonces todas las válvulas, se inflaman todas las aurículas, los ventrículos, ¿ok? Y esto generalmente se debe a una infección, ¿sí? Que puede entrar por muchas vías, puede entrar a través del aire, puede entrar desde una muela picada, ¿sí? Puede entrar desde una neumonía. Entonces la endocarditis es muy peligrosa. Si se fijan, este es un corte de corazón de un paciente que tuvo endocarditis, ¿sí? Entonces, fijan, está como blanco, está todo rosa, está todo rosado, ¿sí? Que es como la parte de las válvulas. También se fijan, está como blanco, ¿sí? Todo eso blanco que se ve es la infección, es como pus, ¿sí? ¿Por qué? Porque está en proceso de infección, se llena y se inflama, ¿ok? ¿Cuál es el cuadro clínico? Hay mialgias y artralgias. Recuerden que mialgia es dolor muscular, artralgia es dolor de las articulaciones, ¿sale? Mialgias, artralgias, dolor en pecho, fatiga, sudoraciones nocturnas, falta de aire, pérdida ponderal, se refiere a pérdida de peso, o sea, pierden peso, hematuria, empiezan a desechar sangre por la orina, escalofríos, fiebre, y aquí lo que tienen que dar pues son antibióticos. Primero tienen que hacer un análisis para ver, tienen que hacer un cateterismo para poder saber qué tipo de bacteria es la que se alojó, qué tipo de agente causal, y entonces dar un antibiótico particular, ¿sí? O bien, si ya está muy dañada la válvula, o están muy dañadas las válvulas, tienen que hacer un reemplazo a través de cirugía. Pero va a depender, pues, obviamente, del grado de endocarditis que tenga el paciente, ¿sí? Ok, luego tenemos hipertensión arterial sistémica, que creo que ya lo hemos visto en otra materia. Nada más recordar que es la elevación de la presión arterial y que, pues bueno, se le conoce epidemiológicamente como el asesino silencioso, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú puedes tener hipertensión y sentirte muy bien, pero finalmente esa hipertensión a largo plazo te va a producir algún otro evento, ¿sí? O alguna otra enfermedad más grave que pueda ser, pues, prácticamente mortal. ¿Cuál es el cuadro clínico? Cefalea, mareo, acúfenos y fosfenos. Los acúfenos, acuérdense que es cuando la gente escucha pitidos, ¿sí? No sé si les ha pasado que de repente estás tranquilo y escuchas un zumbido muy fuerte en tu oído y luego de repente se va, pero solamente tú lo escuchas. Eso se le llama acúfeno, ¿sí? Y sucede cuando la persona trae la presión arterial alta, ¿ok? Entonces de repente sube y está el pitido, ¿sí? El fosfeno es cuando las personas ven como chispitas, que cierran los ojos muy fuerte y luego las abren de repente y ven como lucecitas, como estrellitas, como chispitas, ¿sí? Eso se le llaman fosfenos y es porque sube la presión. También pueden presentar visión borrosa, dolor en pecho y se les hinchan los tobillos también por el secuestro de líquido.
Para que una persona se considere hipertensa, según la norma oficial mexicana 030, la que en México, tiene que tener arriba de 140, aunque los médicos ya consideran que 130 ya pudiera ser un grado de prehipertensión, ¿sí? O sea, como sabes qué, o sea, ya estás en prehipertensión, ¿no? ¿Qué tratamiento se sugiere? Pues bueno, control de peso, dieta baja en sodio, ¿ok? Y baja en grasa saturada y colesterol, o sea, restringir el consumo de sodio, no solamente de sal, sino de cosas que tengan sodio, como las cosas de paquete, ¿no? Como el pan Bimbo, el jamón, la salchicha, los refrescos, por supuesto, la leche, tiene muchísimo sodio la leche, los quesos, todo lo que son embutidos, todo eso, digamos, lo tienen que restringir hasta que la persona se controle. Dar medicamentos diuréticos para poder sacar todo el líquido, ¿sí? El diurético hace que orine mucho la persona y entonces empieza a salir todo el líquido. Las estatinas que controlan como la formación de ateromas, y también se recomienda eliminar tabaquismo y alcoholismo y pues por supuesto realizar también actividad física, ¿sale? Ok, eso es para hipertensión arterial sistémica. Luego viene esta, que es la última, que es trombosis venosa profunda, ¿sí? El nombre lo dice, trombosis, proceso de trombos. Un trombo no es otra cosa más que una formación, un coágulo sanguíneo, ok, que no se mueve, ¿sí? Es decir, es trombo cuando se forma el coágulo y se taponea el vaso. Cuando ese trombo o ese coágulo se mueve, es decir, se mueve del lugar donde estaba, se convierte en émbolo. Por eso se llama embolia, o cuando les da una embolia, ¿sí? Entonces, trombosis venosa profunda, es decir, se forman coágulos en las venas en algún lugar de los vasos, ¿sí? Por eso es una trombosis. Ajá. Generalmente se da en miembros declives como piernas, como muslos, pero también podemos encontrar en los brazos o en la pelvis, ¿sí? Dependiendo, digamos, de la situación. Esta imagen que tenemos aquí es de una persona que desarrolló trombosis venosa profunda, ¿ok? ¿Por qué? Porque precisamente ahí se le formó un trombo y eso hizo que se malformaran los vasos, hay varices, formación varicosa, y si se fijan está como morado, ajá, hay como hay una alteración en la pierna totalmente, es una trombosis, ¿ok? Cuadro Profe, clínico, una pregunta. sí. También o sea, la trombosis también se puede generar a las personas, bueno, o sea, se genera también por el diabetes. Puede ser, aunque probablemente, además de la diabetes, ya tenga alguna alteración, a lo mejor hasta cardíaca, ¿sí? Habrá que analizar, o sea, la trombosis, bueno, la trombosis generalmente se da también por la edad. Si la persona ya está muy grande, es normal que se le formen trombos. Eso es una. También las personas que trabajan de pie mucho tiempo, también se les hacen trombosis porque la sangre no sube, ¿sí? Como están de pie, por ejemplo, no sé, las del Oxxo, ¿no? Por eso está el meme, ¿no? De fuerte como piernas de cajera del Oxxo, ¿no? O sea, las personas que trabajan 12 horas, 10 horas de pie, se les hacen trombos, ¿sí? Porque la sangre no se mueve. Como todo el tiempo se mantienen de pie, pues eso hace que la sangre no suba y se les taponean, se les hacen coágulos, ¿sí? Entonces, generalmente se debe a eso, Dani. Gracias, profe. Sí, de nada. Ok, entonces, bueno, hay dolor en la pierna, por supuesto, dependiendo, digamos, del grado del coágulo, ¿no? Que tengamos. Edema, es decir, también se sale líquido hacia las piernas, se les hinchan las piernas, ¿sí? Y cuando se tocan, por ejemplo, sienten sienten la piel muy caliente, ¿sí? Cuando se tocan, ¿ok? Es una trombosis, que ojo, pudiera confundirse también, aquí hay que tener mucho cuidado porque también pudiera confundirse con, con la diabetes, con la neuropatía, ¿sí? O sea, que hay que hacer como una diferenciación muy, pero muy puntual si estamos hablando de una complicación de una diabetes o bien si estamos hablando de una trombosis verdadera, ¿sí? ¿Qué es lo que se les da a este tipo de pacientes? Pues bueno, anticoagulantes, ¿sí? Si se sabe que su cuerpo, por ejemplo, produce trombos, pues entonces lo recomendable es dar anticoagulante para que pues solamente se evite formar trombos de forma continua. Control de peso, ese es otro punto importante, o sea, para que controlen su peso.
Y también se recomienda realizar actividad física, ¿sí? De tipo cardiovascular, que de preferencia para evitar que los vasos se vuelvan deficientes y que tengan la fuerza o que tengan el impulso para poder aventar la sangre hacia el corazón. ¿Sí? Cuando una persona hace ejercicio, los vasos se hacen muy gruesos, se hacen muy fuertes. ¿Sí? Entonces, eso hace que la sangre suba sin problema. ¿Sí? Por eso es recomendable la actividad física, para que esa sangre pueda subir y no genere absolutamente ningún problema. ¿Sale? Ok, y bueno, ya sería todo de la presentación.